En 5 años llevó a un mega estado a un colapso, provocó un golpe de estado y se llevó las críticas de todos los ciudadanos de su país. Él es Mikhail Gorbachev y hoy vamos a comparar su historia con la de Donald Trump, a ver si hay algún tipo de paralelismo en lo que está haciendo hoy Donald Trump con lo que hizo Gorbachev hace más de 30 años en la Unión Soviética. Yo soy Bruno Garcini y si te interesa este video, quédate ahí que ahí vamos. Pero primero empecemos por qué comparo a Gorbachev con Trump, porque si no, no se va a entender nada. Gorbachev en su momento intentó liderar un proceso de reforma de la Unión Soviética para adaptar ese imperio socialista a las nuevas realidades del mundo y hacerlo más competitivo con el otro gran contrincante de ese momento en la Guerra Fría, que era Estados Unidos. Donald Trump está haciendo algo parecido en cierto punto, intentando reformar las leyes del comercio global, porque no le conviene a Estados Unidos el actual orden comercial global, una serie de políticas de militarización de Asia-Pacífico y una serie de cambios internos en Estados Unidos para ponerse en la carrera con China. El gran interrogante es si esas reformas que está haciendo Donald Trump no pueden salir tan mal como le salieron a Gorbachev en 1991, precipitando el colapso y caída de la Unión Soviética. Bueno, en 1986 asume Mikhail Gorbachev, un señor pelado con una manchita de nacimiento acá, de cara muy extraña. Dice, tenemos varios problemas acá, una situación económica de crisis muy grave, una industria en caída, nos está matando la competencia armamentística con Estados Unidos, así que yo voy a emprender 2 reformas claves mientras converso con Estados Unidos una política de desarme nuclear, en ese momento con la administración Reagan. Estos 2 procesos internos que empieza a potenciar terminan agravando la situación de crisis interna en la Unión Soviética y termina llevando al colapso de la Unión Soviética. Bueno, estos 2 procesos son la perestroika, que era un proceso de liberalización y entrada de capitales extranjeros, es decir, pasar de una economía socialista de planificación a una economía capitalista con políticas de libre mercado, cuyo mayor simbolismo para Gorbachev fue la apertura de una Pizza Hut en Moscú, al lado del Kremlin. Gorbachev. Que la verdad un mal gusto para la pizza es tremendo, porque una Pizza Hut es como comerse una piedra con un poco de queso arriba. Y la Glasnost, que termina siendo el fin del sistema de partido único del Partido Socialista Soviético, la instalación de un pluripartidismo y mayor transparencia en los asuntos internos. Esta situación de apertura política termina precipitando que la situación económica agravada de toda la Unión Soviética dé combustible a un movimiento secesionista y de protesta en muchas repúblicas socialistas. Polonia, la República Democrática Alemana, Lituania, países bálticos, empiezan a protestar y a pedir mayor apertura y soberanía de sus asuntos internos, y la verdad que para Gorbachev todo termina muy mal, porque un par de años después se cae el muro de Berlín con varias protestas y en 1991 un grupo de generales y altos popes del Partido Comunista Soviético intentan darle un golpe de estado antes de que firme el fin de la Unión Soviética a través de la creación de la Comunidad de Estados Independientes, que era una unión de todas las repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética. Este golpe falla, en 1991 se conforma esta Comunidad de Estados Independientes, desaparece la Unión Soviética y por ende desaparece él como presidente. Entonces el gran interrogante es si Donald Trump está, como hizo Gorbachev en ese momento con la perestroika y la Glasnost, echándole combustible a una crisis interna estadounidense que pueda precipitar el colapso de Estados Unidos como imperio. Donald Trump está en un proceso parecido al de Gorbachev en la Unión Soviética, intentando reformar todo lo que pueda para intentar mantener el poderío estadounidense. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda pública que este año va a estar por encima del 100% del PBI, la deuda pública más grande de la Segunda Guerra Mundial.
tiene un déficit fiscal de 2 billones de dólares, 6% del PBI, y tiene una situación social derivada de la desindustrialización por la globalización muy compleja. Para darse una idea, el 18% de los ingresos totales de los estadounidenses provienen de transferencias gubernamentales según el Grupo de Innovación Económica. Es decir, son planeros sociales, gente. La mayoría de los condados estadounidenses dependen en un 50% de sus ingresos de las transferencias gubernamentales, también del gobierno federal de Estados Unidos. La situación es muy compleja porque sin las ayudas sociales, por ejemplo, 22 millones de estadounidenses estarían por debajo de la línea de la pobreza. Entonces Donald Trump tiene que reducir la deuda pública, tiene que reducir el déficit fiscal, gran parte son estas transferencias gubernamentales, y por el otro lado está desarrollando un plan de reforma mundial del esquema de alianzas con los países aliados de Estados Unidos, las alianzas con los países de la OTAN, de la Alianza del Atlántico Norte, pidiéndoles que gasten más plata, y la política arancelaria, por ejemplo, donde están pidiendo que los países paguen más por los productos que se importan a Estados Unidos, y por el otro lado, como una forma de empezar a reducir el déficit comercial, por ende reducir la deuda pública que tiene Estados Unidos con gran parte de los países. De esa manera, buscar también que se compense el hecho de que Estados Unidos tiene una moneda como el dólar, que es una moneda de reserva, de uso y cambio, que hace poco competitiva a la industria estadounidense porque está siempre sobrevaluada. Entonces, la administración Trump en su política arancelaria lo que quiere es cobrarle un diezmo a cada uno de los países que comercian en dólares, y con eso favorecer industrialización que permita salir de esta situación social y paupérrima en términos industriales. Piensen ustedes que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una industria de acero que está muy atrasada, una industria de aluminio muy atrasada, y una industria, por ejemplo, armamentística que depende de gran parte de insumos importados de China, por ejemplo. Ahora hay una restricción de minerales raros que hace que la industria armamentística estadounidense esté muy limitada, por ejemplo, para fabricar aviones. Otra parte del plan de Donald Trump es renegociar la deuda estadounidense, pero la verdad que no ha habido muchas novedades sobre eso. A ver, Estados Unidos es una bomba de relojería donde cualquier botón que apriete Donald Trump, cualquier cable rojo que corte, puede explotar todo por los aires. A ver, si no vuelven una cantidad suficiente de industria, si hace recortes sociales que provoquen estallidos, puede darse un escenario catastrofista como el de Civil War, donde hay una parte de Estados Unidos tomada por el gobierno federal y otra por milicias armadas demócratas o republicanas. Bueno, eso podría darse en un escenario hiperdistópico, pero lo principal no es esto, porque esto es la consecuencia. A ver, es como la economía en los tiempos de Gorbachev andaba mal, pero ¿qué fue lo que terminó generando todo el cambio político? Que Gorbachev dinamitó las bases que sustentaban a la Unión Soviética con su política de liberalización económica, y que además conjugó con su política de apertura política de pluripartidismo que permitió una insurrección. Es decir, él generó el combustible para esa crisis. Bueno, Donald Trump puede hacer lo mismo si continúa dinamitando el prestigio del patrón dólar. ¿Por qué digo esto? La política arancelaria de Donald Trump, esta política de matón que está teniendo Donald Trump, está haciendo que los países, muchos países, que no acaten estas decisiones puedan ser considerados como parias por Estados Unidos. Entonces estos países dicen, che, pero a mí ahora, si Estados Unidos en cualquier momento me amenaza con confiscarme mis reservas, con limitarme mi acceso al comercio internacional, el sistema de pagos internacionales, yo tengo que crear un sistema alternativo por si eso sucede. Es lo que le sucedió a Rusia y es lo que está empezando a pensar China. A ver, esto que está viendo todo el mundo en el resto de los países, que podría ser Estados Unidos, también lo están viendo los grandes capitalistas de Estados Unidos, que dicen, che, mirá, esta situación es insostenible, esta política arancelaria y de guerra comercial permanente es insostenible, y aparte el presupuesto de Estados Unidos está, la nueva ley presupuestaria de Donald Trump puede llevar el déficit fiscal a 9 billones de dólares y la deuda pública al más del 100%, como les comenté. Entonces,
Si los países dejan de utilizar el patrón dólar como moneda de reserva, la verdad que el dólar pierde fuerza. Y si pierde fuerza, entonces Estados Unidos como tendría capacidad para financiar su deuda pública, su deuda externa, su déficit fiscal y su déficit comercial creciente. Se generaría un efecto dominó. Estos grandes capitales ya empezaron a liquidar grandes tenencias de bonos del tesoro. Hablamos de BlackRock, de Vanguard Group, de Citadel Group. Vendieron en la primera parte de la guerra comercial gran parte de sus bonos del tesoro estadounidense, bonos de deuda a 20 y 30 años. Por eso la tasa de interés de la deuda estadounidense está en uno de los niveles más altos de los últimos años. Y están pronosticando a algunos de estos popes, como JP Morgan, a través de Jamie Dimon, que hay una posibilidad de que haya una recesión y esta inflación. Y en el caso de Paul Singer, propietario del fondo buitre Elliott Management, muy conocido por ir contra la deuda de los países, que dice, che, si Donald Trump continúa por esta misma línea, va a haber una fuga de capitales. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump con su política arancelaria y de guerra comercial puede destruir el patrón dólar como lo conocemos, lo que pondría en riesgo la capacidad de Estados Unidos para financiar su economía. Y por consecuencia eso puede socavar las bases de poder de Estados Unidos y precipitar la agudización de la crisis social y política en Estados Unidos, dinamitando cualquier tipo de posibilidad de estabilidad. Por eso, la política de Trump de hacer grande América otra vez podría terminar siendo hacer chico América otra vez. Si se diese esta situación de la que estamos hablando hipotética, donde Donald Trump continúa dinamitando las bases mismas del patrón dólar. Esto no quiere decir que Donald Trump sea igual a Gorbachev. Sí, lo que quiere decir es que Donald Trump está caminando por una línea muy finita que puede terminar dinamitando las bases mismas del imperialismo estadounidense. ¿Qué viene después? No lo sabemos. Después de la Unión Soviética, por ejemplo, vino la Federación Rusa, que tardó 10 o 15 años en reconstruirse. Vaya a saber lo que puede llegar a suceder en un hipotético caso que suceda este escenario del que le estoy hablando. Si les gustó este video, suscríbanse al canal. Chau, chau.